Martín Lutero, uno de los reformadores de hace siglos atrás, dijo: el hombre más común y humilde con la palabra de Dios en sus manos es más poderoso que el papa más grande. Lutero estaba hablando acerca de la capacidad que tiene un creyente cuando tiene un corazón humilde y sencillo y que usa y que lee su Biblia y la aplica. Dice que es más poderoso que cualquier papa o el papa más grande que haya existido. ¿Y por qué tenemos esa capacidad? Porque Cristo está en nosotros, porque tenemos a su Espíritu Santo actuando en nosotros. El Espíritu que pensamos que está en otra persona no es más grande que la que tenemos en nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios, por lo tanto tenemos la capacidad también de entender la palabra de Dios y ponerla por obra. Eso decía Lutero. Pero bien, quiero remontarme al pasado primero para entender este tema del sacerdocio, y quiero que me acompañe a Isaías 61:6, porque empieza en una profecía. ¿Qué es lo que Dios quería para con su pueblo? ¿Cuál era el deseo de Dios para con su pueblo? Lo vamos a encontrar en Isaías 61:6. Vamos primero a ver qué es lo que Dios siempre quiso y ahora lo puede ver gracias a Cristo Jesús. Isaías 61:6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Dice, vosotros, ustedes serán llamados, ¿cómo seremos llamados? Sacerdotes, ¿de quién? De Jehová, de Dios. Seremos llamados sacerdotes de Dios. Está profetizando. Profecía que se ha cumplido en este tiempo. Porque todos aquellos que han entregado su vida a Jesús somos sacerdotes, somos ese pueblo. Esa profecía que en un futuro se cumpliría, hoy se cumplió. Somos nosotros sacerdotes, el pueblo de Dios bajo la unción del Espíritu Santo y bajo el ministerio de Cristo Jesús es sacerdote, es nación santa, tiene esa ocupación delante de Dios. ¿Qué dice el Antiguo Testamento respecto a los sacerdotes? Vamos a entender también esto. En el Antiguo Testamento, incluso antes del pueblo de Israel, un sacerdote era una persona que gobernaba una nación, pero al mismo tiempo tenía las funciones religiosas. O sea, tenía las funciones administrativas y religiosas. Ese era un sacerdote. Un sacerdote tenía la capacidad de instruir espiritualmente al pueblo, pero a la vez gobernaba como rey. Pero cuando Dios entregó la ley, separó el sacerdocio del gobierno. Los sacerdotes se constituían ahora en mediadores del pueblo de Dios. Ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. El sacrificio era un sacrificio, un animal, para que Dios perdone sus pecados. Se presentaba delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Ese era un sacerdote en el Antiguo Testamento. El sacerdocio en el Antiguo Testamento era de alguna manera anticipatorio al sacerdocio del Nuevo Pacto. Nosotros, por ejemplo, somos sacerdotes dentro del Nuevo Pacto. Dentro del Antiguo Pacto el sacerdocio era limitado. El sacerdocio antes solamente era para un grupo de personas, era muy limitado dentro de todo el pueblo de Israel. En cambio, en el Nuevo Pacto, ahora el sacerdocio es para todo aquel que cree en el Señor Jesús, para todos los creyentes. En el Antiguo Testamento, todos los sacerdotes tenían que ser ungidos para poder servir. Eran seleccionados según una lista de requisitos, eran ungidos, y una vez que eran ungidos, eran dedicados enteramente y exclusivamente para el servicio de Dios. Solamente este grupo de sacerdotes podía hacer este tipo de labores. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés especificaba que solo ciertas personas podían servir como sacerdotes ante Dios. Y los sacerdotes eran hombres de la tribu de Leví. Solamente esta era la tribu selecta para que salgan los sacerdotes en ese entonces. Hay una razón que la voy a explicar más adelante. Tenía que tener cierta edad, que no tuviese defecto, no podía tener ninguna discapacidad para que sea seleccionado como sacerdote. Tiene que ser perfecto en cuanto a su cuerpo, pero también respecto a su santidad, tenía que ser perfecto. No podía servir como sacerdote si tenía alguna discapacidad.
si estaba involucrado en prácticas pecaminosas, tampoco podía ser un sacerdote, estaba descalificado para el servicio. Estos sacerdotes servían en el tabernáculo judío, posteriormente en el templo judío de Jerusalén, donde intercedían constantemente por el pueblo de Dios. Estos eran los sacerdotes, los levitas, los que estaban enteramente entregados al servicio de Dios. No era para cualquier persona, no todos podían ser sacerdotes. Pero ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Primera de Pedro 2:5, por favor. Primera de Pedro 2:5, ¿qué nos dice acerca de los sacerdotes? ¿Seguirán siendo los sacerdotes este grupo selecto? ¿Solo algunos? ¿Solo los pastores? ¿Son los sacerdotes? ¿Solo los líderes? Dice Primera de Pedro 2:5. Pedro en esta carta le habla a la iglesia, ¿sí? Le está hablando a la iglesia. No especifica para un grupo de personas dentro de la iglesia. Le habla y le escribe a la iglesia. Vosotros, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados. Esto lo vimos hace un par de semanas, ¿cierto? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está nuestra función, nuestra labor, ser un sacerdote santo delante de Dios. Y aquí está el propósito, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios. Aquí hay dos palabras claves que la vamos a estar viendo constantemente, que es sacrificio y la otra es aceptable delante de Dios. Son estas dos palabras claves que no puedes perder de vista a lo largo de este mensaje. Ve Apocalipsis 1:6, por favor. Apocalipsis 1:6. Dice Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces somos sacerdotes, esta es una verdad. Es importante saber también que hay una diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de los creyentes. Este segundo permanece hasta la fecha. ¿Sí? Permanece. Nosotros como sacerdotes creyentes actualmente permanecemos, por lo tanto tenemos funciones que cumplir como sacerdotes. Aunque solamente el del nuevo pacto permanece, hay tareas que todavía tenemos como los antiguos sacerdotes, que lo vamos a explicar también más adelante. En el nuevo pacto, el creyente, al ser hecho sacerdote de Dios, tenemos obligaciones que llevar, como por ejemplo algunas son que nosotros somos maestros de la palabra. Yo puedo estudiar, leer la palabra, entenderla y tengo la capacidad para enseñársela a otra persona. Yo puedo hacer eso porque tengo el Espíritu habitando en mí. ¿Se acuerda de lo que comenté hace un momento? Estaba el grupo de tribu, la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, que ellos podían hacer eso. Ellos instruían al pueblo de forma espiritual. Ahora usted tiene la capacidad de hacerlo. Usted puede explicarle la palabra a alguien porque tiene el Espíritu habitando en usted. También nosotros como intercesores oramos a favor unos por otros, oramos unos a otros. Dios escucha nuestras oraciones y yo puedo interceder por mi hermano. Antiguamente solo los antiguos sacerdotes de la tribu de Leví podían interceder por el pueblo y Dios los escuchaba a ellos. No podía escuchar a todo el pueblo, solo a ellos. Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios, orarle a Dios y Dios nos va a escuchar. El hecho que estemos completamente consagrados a Dios significa que toda nuestra vida debe estar al servicio de Él. Y esta palabra consagrados para algunos les puede resultar complicado, porque dicen, no, yo no, todavía no me quiero consagrar a Dios. No, todavía no, más adelante. No soy perfecto, sigo cometiendo errores como para consagrarme a Dios. Hermano, si usted con un corazón sincero se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida al Señor, usted es un sacerdote que ha sido consagrado a Dios para el servicio. Usted puede servirle a Dios como sacerdote. Todo creyente participa de esto. Yo no puedo decir, sí, el Señor me ha salvado y solo me salvó, por eso Él es mi Salvador. No, usted puede decir, Él es mi Señor y Salvador, no solo mi Salvador, Él es mi Señor. Y cuando usted dice es mi Señor es porque estoy a su servicio. Él es mi amo, yo estoy a su servicio de lo que Él quiera. Por eso en la canción dijimos, ¿no? Esta es mi oración, hágase tu voluntad. Yo estoy para hacer tu voluntad, Señor.
Yo puedo y tengo esa capacidad. Pero bien, vamos a entrar un poquito más profundo al corazón de Dios. ¿Usted sabía que Dios quiso que todos seamos sacerdotes? No solamente el hecho del nuevo pacto, Dios dijo, bueno, ahora, a partir de ahora yo quiero que todos sean sacerdotes. No, este es el deseo de Dios desde hace muchos años atrás. Dios siempre quiso que su pueblo sea sacerdote, todos. Vaya a Éxodo 19:5, por favor. Ahí vamos a encontrar el deseo, el corazón, la profundidad de Dios en su mente, qué es lo que Dios quería para con su pueblo. No solamente quería que sea un pueblo común, que sean hijos nada más. Quería que seamos sacerdotes. Este es el deseo de Dios. Vaya a Éxodo 19:5 y 6, y ahí lo encontramos. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, dice Dios, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros, ustedes, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y la 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios siempre quiso que su pueblo sea sacerdote, que sea una nación santa. Esto es lo que Dios quiso para con su pueblo. Quería que sea un pueblo escogido, que sean su tesoro especial. Quería que fuera un pueblo único, que estén en un único lugar. Este era el plan de Dios para con su pueblo, que todos sean sacerdotes. Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes. Cada creyente pudiera presentarse libremente de Dios. No era la intención de Dios que solamente un grupo se presente delante de Él, los más perfectos. No, Dios quería que todos puedan presentarse delante de Dios. Y quería que todos como grupo representen la nación de Dios delante de todas las naciones. Eso quería Dios. Ese es el deseo de Dios. Pero pasó algo. Dios quería eso, ¿verdad? Y el pueblo, ¿qué decía? Amén, ¿no? Como cuando acá decimos algo y todos amén, pero de lo dicho a hecho, y el pueblo de Israel hacía eso. El pueblo de Israel decía amén a Moisés, amén, ahí estamos, vamos con todo. Pero el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, se rebelaba constantemente, murmuraba delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y sabe cuál fue la gota que derramó el agua? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, las tablas, bajó, ¿y qué encontró? El becerro, ¿cierto? Y esa fue la gota que derramó el vaso. Dios dijo hasta acá nomás, y Dios, listo, descalificó a todo el pueblo. Es más, Dios se molestó a tal punto que mandó a Moisés a que sacrifique a muchas personas. Y hubo un grupo que dijo, nosotros vamos a ministrar esa ira de Dios. ¿Y saben quiénes fueron? Los levitas. ¿Sí? Los levitas dijeron, aquí estamos nosotros para servirle al Señor. Y fueron los levitas que fueron casa a casa a matar a las personas. Cerca de 3,000 personas murieron porque los levitas obedecieron a la voz de Dios. Y por eso que los levitas son los calificados para ofrecer los sacrificios y para presentarse delante de Dios. Eran solo los levitas. Deuteronomio 10:8, ahí encontramos lo que estoy comentando. Deuteronomio 10:8 dice, el 8 y el 9. Deuteronomio 10:8, el quinto libro de la Biblia. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, para que sean sacerdotes y para bendecir en su nombre hasta hoy. 9. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, eran separados. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Ahí está. Pero ¿qué creen que pasó? El pueblo de Leví también pecó y también fue descalificado. Pero no todos, quedó una familia. De todos los levíes quedó una familia a la que Dios dijo, ok, solamente ellos voy a aceptarlos. Miren, el deseo de Dios era que todos sean sacerdotes. Ese era el deseo de Dios, que todos se presenten delante de Dios, que todos sean representantes de Dios a las naciones.
pero fueron descalificados. Ya, bueno, la tribu de Leví quedó. Bien, vamos con la tribu de Leví, pero también fueron descalificados. Y solo quedó una familia nada más. Pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús, de una familia a una inmensa familia espiritual, somos sus sacerdotes en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. Por eso no cualquier persona puede presentarse delante de Dios. Solo los hijos de Dios, solo el creyente, el que ha renacido de nuevo, puede presentarse delante de Dios como sacerdote y Dios lo va a aceptar en Cristo Jesús. Solo en Cristo. Por eso que tenemos que entender un segundo punto. Todos, hermanos, por favor, vamos a quitarnos de la mentalidad que el hecho de que como yo soy un asistente, yo no sirvo aquí en la iglesia local, yo no soy sacerdote. Todos somos sacerdotes de Dios. Todos los que estamos aquí y los que les han entregado su vida a Jesús son sacerdotes de Dios. No podemos pensar u opinar que solo los servidores de esta iglesia son los sacerdotes. No podemos darle toda la responsabilidad solo a los servidores o a los pastores, a los líderes. Ellos son los sacerdotes. No, todos somos sacerdotes. Es que pensamos que no, es que ellos como tienen muchos años, muchos estudios, mucha experiencia, ellos están más cerca a Dios. No, nosotros tenemos que hacer cola. No, no tenemos que hacer cola. Todos tenemos la confianza de acercarnos delante del trono de Dios. No podemos ocultarnos detrás de los líderes o los pastores y decirle, pastor, líder, ora por mí, pídele a Dios porque a ti Dios te va a escuchar. Hermano, a usted también lo va a escuchar Dios. A usted Dios lo va a escuchar. Dios escuchará su oración. No, es que yo he escuchado cómo ora ese líder. Wow, y cuando ora dice unas palabras y tiene unas palabritas rebuscadas. Y a mí, no, yo con la justa digo, Señor, ayúdame nomás. Y créeme que si ese Señor ayúdame sale de un corazón sincero, Dios le va a escuchar su oración. Es más, Dios podría escuchar su oración y hacerla por encima de alguien que pueda recitar muchas palabras, pero tiene un corazón orgulloso de no querer hacer la voluntad de Dios. Dios no escuchará su oración a un corazón orgulloso, pero un corazón sincero, con palabras muy cortas, bastará. Y digo esto porque quizás algunos no quieren venir al culto de oración porque esta sea la razón. No, el culto de oración es para los sacerdotes, para los que tienen experiencia. Y lo digo porque en un principio a mí me pasaba eso. Yo no quería asistir al culto de oración. Porque no, y me pongo muy nervioso cuando oro, porque escucho al hermano orar y wow, su oración es tremenda. ¿Y yo qué voy a decir? Y yo no venía por esa razón. Hasta que entendí que Dios puede escuchar la oración más sencilla y corta. Puede escuchar su oración. Todos somos sacerdotes. Debemos aceptar esta verdad que todos somos constituidos como representantes de Dios aquí en la tierra. El mismo Dios que le habla en una comunión privada a los pastores y a los líderes es el mismo Dios que puede hablarte a ti de manera personal. Yo no estoy en contra de escuchar de repente prédicas durante la semana a un pastor. Amén, si es un pastor que está enseñando una buena, sana doctrina, ¿sí? Eso quiere reforzar, pero esto no podría reemplazar a una comunión privada e íntima con Dios al tener contacto con la palabra. No puede reemplazar. Usted no puede estar todos los días escuchando prédicas. Y viene el domingo y escucha prédica. Y llega el lunes y todos los días está escuchando una prédica diferente. Y bueno, Dios puede usar a muchas personas. Pero esa prédica fue que Dios le habló a ese pastor o a ese líder de manera personal. Dios también puede hablarlo a usted cuando usted se acerca a la Biblia, usted lee la Biblia y Dios le puede hablar de manera personal. No pierda esa oportunidad, ese honor, esa dicha, ese gozo de tener contacto directo con la palabra y con Dios. No pierda eso. Está que se pierde de un gran disfrute cuando usted deja o aparta o cierra la Biblia y nos vemos la próxima semana, el próximo domingo. No pierda, hermano, ese disfrute de acercarse a Dios. Porque dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16.
dice, Hebreos 4:16, acerquémonos. ¿Quiénes? ¿Los pastores? Todos, acerquémonos pues. ¿Cómo? ¿Con temor, con dudas? No, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No, es que mis pecados no van a permitir. Hermanos, si usted le pide perdón a Dios, usted vuelve a tener esa confianza de acercarse al Señor. Dios no está esperando que solo los pastores tengan un lugar privilegiado delante de su presencia. Dios no es que tenga una lista de oraciones y por encima estén los líderes sus oraciones. No, Dios puede escuchar su oración, Dios puede escucharlo a usted, Dios va a aceptar cuando usted se acerca. No es que en la iglesia tenga los sacerdotes y los hermanos comunes o el pueblo común. No, no hay una distinción. Ayer en forma de broma estábamos entrando aquí a este lugar y no había llave. Y llave solamente tenemos los que somos líderes de ministerios. Yo tengo mi llave, Anthony tiene su llave y yo no traje mi llave. Y Anthony estaba entrando y alguien preguntó, ¿y tú no tienes llave? No, solo los líderes tienen llave. Y yo dije, no, solo los sacerdotes tenemos llave. Son de broma, pero alguien pudo haberme dicho, hermano, ¿qué pasa? Todos somos sacerdotes, ¿cierto? Todos somos sacerdotes. Todos. No hay una distinción. Lamentablemente algunas iglesias hacen estas distinciones jerárquicas de los sacerdotes. Ahora, que haya funciones distintas, eso es diferente. Que tengan diferentes responsabilidades, eso es distinto. Pero jerárquicamente todos estamos en la misma línea para acercarnos a Dios. No es que Dios ame más a los líderes y a los pastores, porque seguramente han obedecido más y los ama más. No, Dios nos ama a todos por igual. Nos ama, Dios le ama. Debemos aceptar entonces esa verdad que somos constituidos. En el Nuevo Testamento nunca se refirió a sacerdote como a los ministros cristianos, sino aplica para el cuerpo, para todos como cristianos en conjunto. ¿Cuál es el problema de hacer esta distinción y de usted no creerse sacerdote, no creer esta verdad? ¿Sabe cuál es el problema? De que cuando usted no cree esta verdad, usted está disminuyendo, está despreciando el sacrificio de Jesús. Está diciendo que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz solamente fue para que lo salve nada más y no para que usted tenga acceso directo a Dios, a que pueda tener comunión. Incluso por eso algunos no tienen comunión con Dios. ¿Por qué no tiene usted comunión con Dios? ¿Por qué no hay ese tiempo donde usted le dedica a Dios comunión y perseverancia en oración? ¿Por qué no hay? Está disminuyendo, está despreciando el sacrificio que hizo Jesús. Jesús murió en la cruz para salvarnos, amén. Pero también rompió el velo para que usted se acerque delante de Dios y que tenga comunión con Dios. Primera de Juan 2 dice que tenemos la unción del Santo. Tenemos la unción del Santo y que conocemos todas las cosas y los misterios van a ser revelados a sus hijos por el Espíritu que habita en nosotros. Estamos siendo ungidos. Hemos sido ungidos por el Espíritu. Podemos orar. Usted puede orarle a Dios. Usted puede estudiar su palabra y usted la va a entender porque el Señor está con usted. Usted puede ayudar a otros. Usted puede predicar la palabra. Aquí no hay que los líderes que prediquen. Todos podemos predicar. No deje esta responsabilidad a un grupo. Todos podemos predicar la palabra. Que usted no quiera, ese es otro asunto. Que usted considera que hay cosas más importantes que hacer, ese es otro asunto. Pero todos, porque hemos sido ungidos por Dios, tenemos la capacidad de poder predicar la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí. Porque tenemos al Espíritu Santo y podemos hacer su voluntad. Usted no diga es que es muy difícil, no se puede. Sí se puede hacer la voluntad de Dios. Sí se puede hacer la voluntad del Señor. Y como tercer punto, existen responsabilidades. Usted entendió que es un sacerdote de Dios, ahora usted tiene que asumir las responsabilidades que implica ser un sacerdote. Y no es algo opcional, que no, yo no quiero ser sacerdote y a mí déjame creyente nomás. No, ya Dios le dio esa responsabilidad como sacerdote. Todos somos sacerdotes. Y hay responsabilidades que cumplir. La primera responsabilidad, bueno, primero vamos a primera de Pedro 2:5, por favor, que es la que leímos hace un momento, pero vamos a volver
volverla a leer. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sed edificados como sacerdocio santo. Sean edificados como sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Esta última es importante, por medio de Jesús. Usted no intente hacerlo si no ha entregado su vida a Cristo. Solo por medio de Jesús yo puedo y tengo esa capacidad de ofrecer sacrificios espirituales aceptables, no cualquier sacrificio, aceptables a Dios. Y la primera es, vamos y tenemos la responsabilidad de ministrar a Dios. Usted puede, usted debe ministrar a Dios. Vaya a Romanos 12:1, por favor. Ministramos a Dios. Romanos 12:1. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Ahí está la palabrita que le mencioné, ¿se acuerda? La clave: agradable a Dios, que su culto es vuestro culto racional, agradable. Y el otro también está ahí, el sacrificio. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra sacrificio es como una ofrenda hecha a una divinidad. Esto es en el Antiguo Testamento. Por eso se hacían sacrificio de animales para el Dios, ¿cierto? En el Nuevo Testamento la palabra sacrificio quiere decir ofrenda o regalo. O sea, yo tengo que presentarme delante de Dios y darle una ofrenda o regalo. ¿Cuál será ese regalo y ofrenda que a Dios le gusta? ¿Qué dice ahí? Yo, ¿cierto? Yo soy esa ofrenda y regalo. Porque dice, para ofrecer sacrificios espirituales, para presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahí está. Yo presento mi cuerpo como sacrificio. ¿Cuál es ese regalo que le doy a Dios? ¿Cuál es ese sacrificio? Yo soy ese sacrificio. Yo soy ese regalo que presento delante de Dios. Significa esto que Dios me quiere a mí, porque es un sacrificio que Dios acepta. Dios me quiere a mí. Dios quiere mi servicio, Dios me usa en el servicio. Estamos aquí muchos para servirle a Dios, dispuesto a Dios, con corazón, con gozo, lo hago siempre, ¿cierto? Y está bien, pero algunos solamente le sirven a Dios, nada más, y nunca presentan sus cuerpos delante de Dios como sacrificio. No lo hacen. ¿Por qué? Tenemos que, por encima de incluso del servicio, presentarnos a nosotros como sacrificio vivo. Por ejemplo, en el mundo, mi cuerpo le dice a mi voluntad qué es lo que tiene que hacer. Si mi cuerpo tiene hambre, oye, voluntad, tengo hambre, vamos a comer, ¿cierto? Mi cuerpo, las necesidades de mi cuerpo le dicen a mi voluntad qué es lo que tiene que hacer, y la voluntad tiene que hacer caso. Pero aquí es al revés. Mi voluntad tiene que decirle a mi cuerpo, vamos, preséntate como sacrificio a Dios. La voluntad, que está el Espíritu Santo trabajando, le tiene que decir al cuerpo, preséntate delante de Dios como sacrificio santo. Hermanos, como sacrificio santo delante de Dios. Por eso que vamos a relacionar el cuerpo como un sacrificio santo, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo presento mi cuerpo como sacrificio santo? Porque ojo que en el Nuevo Pacto no es que el estándar haya bajado y el Antiguo Testamento es un estándar muy alto. Algunos dicen que el Antiguo Testamento, wow, ahí estaban las verdaderas leyes y el pueblo tenía que cumplir el estándar. Hermano, aquí el estándar sigue siendo el mismo. Tengo que presentar mi cuerpo como un sacrificio santo, agradable a Dios. Ahora, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, ¿qué está haciendo usted con sus manos? ¿Qué hace? ¿Está pecando con sus manos? ¿Está robando? ¿Está agarrando lo que no debe? ¿Cómo está usando sus manos? ¿O lo está usando como un sacrificio para abrazar a un hermano, para abrazar a aquel que lo necesite, para levantar las manos a Dios? ¿Cómo usa sus manos? ¿Cómo usa usted sus pies? ¿A dónde
¿A dónde está llevando usted sus pies? Esta voluntad que le está diciendo a los pies, ¿está yendo a lugares que no debe usted? Sus pies tiene que entregarlo como sacrificio, yendo a lugares que realmente agraden a Dios. ¿Qué está haciendo usted con su boca? ¿Qué está diciendo? ¿Hay chisme en la boca? ¿Hay malas palabras en la boca, salen de nuestra boca? ¿Qué está haciendo con su boca usted? ¿Está murmurando por ahí, en el trabajo, aquí? ¿Qué está haciendo con su boca? ¿O le está cantando a Dios? ¿O usted usa su boca para alabarle a Dios? ¿Qué está haciendo usted con sus oídos? ¿Qué está escuchando? ¿Le gusta el chisme y está queriendo más chisme y querer escuchar más? ¿Está escuchando músicas que no debe, que denigran a una mujer? ¿Le gusta escuchar esa música? De las obsesiones, del pecado, ¿le gusta escuchar? ¿Qué está haciendo con sus oídos? ¿O lo está entregando en sacrificio a Dios para escuchar la palabra de Dios, para escuchar alabanzas de Dios, donde se alaba el nombre de Dios? ¿Qué está haciendo usted? Porque el sacerdocio vive y existe para agradar a Dios, para que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Sacrificios. ¿Qué implican los sacrificios? El sacrificio implica que estoy cansado, pero vengo a la iglesia. Que tengo muchos problemas, pero aquí estoy alabando el nombre de Dios. O usted va a venir a la iglesia solamente cuando todo va bien. Sacrificio. Estoy cansado, pero le oro a Dios. Señor, estoy cansado, pero aquí estoy orando delante de ti, porque confío en ti. Estoy cansado, pero dispongo mi vida para ayudar a otros. Dispongo mi vida para escuchar a alguien. No, es que estoy cansado, solo escucho, vengo y me voy. No, pero hay hermanos que tienen necesidad y que de repente usted puede ser usado por Dios. Estoy cansado, pero estoy haciendo la voluntad de Dios. Hermano, ¿sabe por qué a veces no hay gozo en un cristiano? Porque no hay sacrificio. Por ejemplo, si usted lee el libro de Filipenses, usted va a encontrar que Filipenses es un libro que Pablo motiva a que se gocen, ¿no? Y Pablo es el ejemplo vivo de gozo. Pero si estudiamos la vida de Pablo, usted va a encontrar que Pablo no la pasó muy bien. Usted va a encontrar que Pablo pasó de problema en problema, de humillación en humillación, de escasez. Pablo pasó de todo, pero él mantuvo gozo. ¿Cómo lo hizo? Porque hubo sacrificio. Usted se pregunta por qué los misioneros se gozan allá. Se van a veces sin ningún sol y tienen que comer a veces poco. Y el misionero está ahí haciendo la obra en países, ¿cierto? ¿Y cómo encuentran el gozo? En el sacrificio. Mientras más usted se sacrifica, más gozo encuentra. Lo voy a decir de otra forma. ¿Qué es lo que usted le dijo no para que le diga sí a Dios y a la iglesia? ¿Qué rechazó usted? ¿Qué le costó? ¿Qué sacrificio hizo para decirle sí? Aquí estoy, Dios. Sí, voy a hacer tu voluntad. Sí, iglesia, aquí estoy. Por ejemplo, creo que en unas semanas tenemos evangelismo. ¿A qué le va a decir no a usted? No, este domingo no. Para decirle sí a Dios y sí a la iglesia. Sacrificios. Y ahí encontrará usted gozo. Por eso a veces no hay gozo en la vida de un creyente, porque no hay sacrificio. Ministrar a Dios implica sacrificio. Segunda de Timoteo 2:4, por favor. Segunda de Timoteo 2:4 dicen: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar, acá está la palabra clave que le dije al inicio, agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado no es que se encierra, se interna una semana y luego dice voy a salir un ratito porque estoy un poco aburrido. No, un soldado está a las órdenes de su superior, ¿cierto? Y está ahí, agradando a aquel que lo tomó como soldado. Como creyentes somos los soldados del Señor. Y acá estamos, Señor, dispuestos a servirte. Aquí estoy cumpliendo mi responsabilidad de sacerdote, cumpliendo. Soy sacerdote de Dios y te estoy ministrando. Aquí estoy como sacrificio vivo. Aquí está mi cuerpo, Señor.
que estoy dejando de hacer cosas de repente importantes para estar aquí, entre comillas importantes, porque ¿qué hay más importante que hacer la voluntad de Dios, hermanos? Para estar aquí, Señor, delante de ti como sacrificio vivo. No, es que me avisaron un poco tarde. Bueno, haz el sacrificio, si es para Dios, no te estamos pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios. Esto aplica en el trabajo, no, tienes que quedarte hoy hasta las 8. No, me avisaron hoy día, yo ya hice planes con mi familia, Tienen que avisarme con tiempo a mí. Bueno, a veces se nos puede pasar, pero es que estamos haciendo la obra. Usted puede sacrificarse, si está en su posibilidad de hacerlo, hágalo, sacrificio a Dios. Ministre a Dios con su vida misma. Gálatas 1:10, por favor. A veces no hay sacrificio porque intento agradar a otras personas o al mundo. No podemos agradar al mundo y al mismo tiempo agradar a Dios. Gálatas 1:10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Miren esta afirmación. Pues si todavía agradara a los hombres, porque antes lo hacíamos, fuera de Cristo yo agradaba a los hombres, iba con mis amigos y mi familia era primero y los agradaba. Pero si todavía hoy sigo agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Si todavía está usted intentando agradar a los hombres, no somos siervos de Cristo. ¿Podemos nosotros agradar a Dios? Y cuando usted agrada a Dios, ¿sabe qué va a suceder? Va a encontrar rechazo de las personas. Y usted va a encontrar odio por las personas y burlas por las personas. Pero no hay nada mejor que agradar a Dios. Siempre voy a buscar ministrar a Dios, agradar a Dios. Pero ¿sabe qué más significa ministrar a Dios? ¿Qué significa ministrar? La palabra ministrar es averiguar qué le gusta a alguien y atenderlo. Por ejemplo, no está por acá, ¿no? Mi esposa, debe estar en niños, pero mi esposa a veces cocina algo que a mí me agrada, ¿no? ¿Y por qué? Porque ha averiguado que me gusta, pues ya nos conocemos y ya sabe, ¿no? Y lo hace con mucho amor y le pone la cantidad exacta de sal o cosas que a mí me gustan, porque ella busca que me agrada y busca atenderme para que a mí me agrade algo que ella haga. Y no sé, y los obsequios que me da, hace poco me dio una camiseta de la U, porque sabe que a mí me gusta ese equipo, ¿no? Y busca mi necesidad y me la presenta para que a mí me agrade. Me está ministrando, ¿cierto? Lo mismo funciona nosotros como la esposa de Jesús. Nosotros somos la esposa de Jesús. Creo que lo dijo Ayrton mientras que estaba cantando. Somos la esposa de Jesús. Y como la esposa, la iglesia, la esposa, ¿qué tiene que hacer? Buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿qué te agrada hacer? Y yo voy a hacerlo, porque quiero agradarte. Y si tiene que costarme, me costará, porque quiero ministrarte, porque soy un sacerdote. Y tengo que buscar agradar al Señor. Somos la esposa de Dios y tenemos que buscar obedecer a Dios, servirle a Dios, cantarle a Dios, agradarle a Dios. Y ahora vamos con otra responsabilidad. Hebreos 13:15, por favor. Hebreos 13:15. Otra responsabilidad de todo sacerdote. Todos tenemos que hacer esta también. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Frutos de labios que confiesen su nombre. Yo tengo que alabar a Dios. Debemos ofrecer por medio de Jesús sacrificio de alabanza. Eso quiere decir hablar o alabar a Dios en todo momento. Yo tengo que alabar a Dios. Señor, tú eres bueno desde que me levanto. Gracias, Señor, tú eres bueno. Tu misericordia se renovó esta mañana, Señor.
Señor, tengo este problema, pero te exalto por tus bondades, por lo poderoso y grande y amoroso que eres. Gracias, Señor. Y usted alabe a Dios, santo eres tú, poderoso eres tú, y alabe a Dios. O cántele al Señor, porque a Él le gusta que le cante. Levantamos nuestras manos que Él nos ha dado, y mi voz y mi canto es para Él. Por eso no puede haber creyente que esté en este lugar parado sin cantarle a Dios. No puede haber eso. O sea, hermano, no me sé la canción, la ponemos aquí atrás la canción. Pero todos debemos estar cantándole a Dios porque es un sacrificio que a Dios le agrada. Un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Tenemos que cantarle, hermanos, jóvenes, adolescentes, cántale al Señor. Es un sacrificio, sí, claro, es un sacrificio. Debemos hacerlo ¿cuándo? Siempre, dice acá. Ofrezcamos siempre a Dios. No solamente cuando tenga ganas de cantar. No solo cuando esté feliz, que dicho sea de paso, la Biblia dice, esté feliz, cántale al Señor. Pero tengo que hacerlo siempre. Cuando esté cansado, cuando no tenga ganas, cuando no tenga fuerzas, cántele usted al Señor. ¿Qué hacía Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Renegaban y chismeaban y murmuraban y estaban molestos y preferían dormir en la cárcel. ¿Qué hacían? Le cantaban y alababan al Señor gozosos. En medio de tremenda humillación que le habían hecho, ellos cantaban al Señor, le cantaban. No hay nada más maravilloso que cantarle a Dios en medio de las dificultades todavía. Le canto al Señor, porque eso habla de mi confianza. Confío en ti, por eso te canto, Señor. Vamos a otra, la tercera es Hebreos 13:16. La tercera es hacer el bien. La segunda era ofrecer alabanza a Dios. La primera era ministrar. La tercera, hacer el bien y la ayuda mutua. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se agrada a Dios cuando usted ayuda, cuando usted hace el bien. O sea que la alabanza no es solamente un sacrificio que le agrada a Dios. Ministrar o adorar no es solo un sacrificio que le agrada a Dios, sino cuando Dios ve que se están ayudando unos a otros, que usted está haciendo el bien, eso también le agrada a Dios. Que la iglesia esté así, unida, enlazando brechas de amor, de ayuda, viendo la necesidad del hermano y cubriéndola en la medida que puede, escuchando a un hermano, ayuda mutua. Y dice, no se olviden. Y esta palabra también es importante porque nos olvidamos. Y qué bueno que la hayan agregado aquí. No se olviden. A veces nos olvidamos. ¿Sabe por qué nos olvidamos? Porque estamos tan al pendiente de nuestras propias necesidades. ¿Sabe por qué cuesta mucho hacer el bien? ¿Sabe por qué cuesta hacer el bien? Porque implica sacrificio. Porque implica el sacrificio. Y el sacrificio personal. Porque tengo que sacrificar mi tiempo y a veces mis recursos, y tiene que sacrificar también mis esfuerzos. Hacer el sacrificio de ayuda mutua y de hacer el bien rompe la barrera del confort, de mi comodidad, de mis necesidades personales. Rompe con eso, porque voy y ayudo a otra persona. No podemos estar en nuestro confort, en nuestro círculo, de que más bien yo quiero bendición de Dios, Señor, y bueno, estoy para servirte acá y nada más. No, rompemos con esa burbuja y vamos y ayudamos a otros y escuchamos a otros. Eso es hacer el bien y ayuda mutua. Tenemos que ayudarnos. Tiene que ser una ayuda desinteresada. No, que el hermano ha dicho que hay que hacerlo. Bueno, pues hay que hacerlo. No, es desinteresada, es voluntaria. No los obligo a hacerlo, pero como parte de tu responsabilidad como sacerdote, tienes que hacerlo. ¿Cómo podemos evitar conflictos dentro de la iglesia? ¿Sabe cómo? Ayudando. A veces la ayuda mutua evita muchos conflictos. Ayudo a alguien que tiene una necesidad. A veces dentro del servicio vemos más el trabajo por encima de la necesidad. Aquí creo que el 50% está sirviendo. Hemos sido llamados a servir como sacerdote en este lugar, amén. Pero por encima del servicio está la ayuda mutua y hacer el bien. No podemos ser un poquito estrictos a veces en el servicio. Amén. Es que, hermano, la excelencia para Dios. Amén. Pero con amor. ¿Sí? Con amor. Con empatía.
y un día me olvidé de apagar un ventilador. Hermano, se le gasta la luz y la luz usted tiene que ser responsable. Pero no, qué distinto es, hermana. Ay, sí, perdón, hermano. Hermano, lo perdono. Ay, ya, gracias, hermana. Me perdonó mi hermana porque me olvidé. Claro, qué diferente sería que todos los domingos me olvide de apagar el ventilador, ¿verdad? Ya, eso es una exhortación con amor también. Pero la ayuda, ¿dónde está la ayuda mutua? De tratarnos con amor, con empatía, considerando al hermano. Ayuda mutua entre nosotros. A veces nos olvidamos que el hermano también tiene necesidades. E incluso cuando se equivoca mucho en algo, en vez de recriminarle, ¿por qué no le pregunta por qué se está equivocando tanto? Hermano, ¿qué pasa? ¿Puedo ayudarle en algo? ¿O está pasando por algún problema en casa? La ayuda mutua. Estamos para ayudarnos, no para estar juzgándonos a cada rato. Tiene que reflejarse el amor entre los servidores también, hermanos. El amor entre cada uno de nosotros. A veces no somos conscientes del sufrimiento de los demás o no lo sentimos al mismo nivel. Esto puede ocurrir si no entendemos las circunstancias de la otra persona, si no nos identificamos con su situación o si estamos demasiado enfocados en nuestras propias emociones. Y vamos a la última, primera de Pedro 2:9, por favor, la última responsabilidad de sacerdote. Primera de Pedro 2:9 dice: más vosotros sois, esto es maravilloso, usted es linaje escogido, usted es, ya vamos con el siguiente, usted es real sacerdocio, usted es, la siguiente, nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios. Mire, usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén, no es para llenarnos de orgullo, mire todo lo que somos. Porque acá al costado está el propósito del por qué Dios lo puso en esa posición. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí está el propósito. Usted ha sido llamado para anunciar las virtudes. Usted es sacerdote y tiene la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. A usted Dios lo recogió, Dios nos limpió, Dios nos purificó, Dios nos renovó, Dios nos puso de su Espíritu Santo. No para venir acá a sentarnos. Y sí, también para escuchar la palabra, pero para tener comunión e ir y anunciar las virtudes a toda criatura. La gran comisión es para todos, tenemos que hacerlo. Estamos viviendo nuestra vocación, hermanos, como sacerdotes de Cristo con compromiso. El compromiso no es para con el pastor o los líderes, el compromiso es para con el Señor. Podemos hacerlo, tengo que hacerlo, es mi responsabilidad como sacerdote de Cristo. Estamos ofreciendo nuestras vidas como sacrificio vivo y sirviendo a los demás con amor. ¿Lo estamos haciendo? Tenemos que hacerlo y sobre todo con amor, con el amor que nos identifica como cristianos. Ministramos, hermanos, a todos. Vamos a ministrar. No dejemos esta labor solamente para los pastores y para los líderes, sino todos aquí estamos llamados como sacerdotes a ministrar a los demás con amor. Todos estamos dentro del ministerio. Todos, no hay ninguno excluido. Y que no sea el pecado, el obstáculo, la piedra que no va a permitir que no, yo no. Que no sea el pecado. No, hermano, es que yo estoy teniendo una vida de pecado. ¿Pero usted le entregó su vida a Cristo? Sí, hermano. Entonces usted tiene también la gracia de Dios y lo va a perdonar. ¿Usted le entregó su vida a Cristo? No, hermano. Bueno, entonces es un buen momento, arrepiéntase de sus pecados y Dios lo va a perdonar y lo va a poner en su familia espiritual y usted será sacerdote y usted podrá ir y hablar las virtudes de aquel que lo llamó. Mostremos, hermanos, la santidad y el servicio que van de la mano. Usted muestre a Cristo Jesús mediante la santificación, purifique su vida con la palabra, tome decisiones en base a la voluntad del Señor, muestre a Cristo. Usted viva una vida
que le agrade al Señor. Este es el sacrificio que tenemos que hacer. Vivamos una vida que a Dios le agrade. Vayamos y mostremos a Cristo. Llevemos el mensaje de esperanza, un mensaje de reconciliación, un mensaje de restauración, un mensaje de sanación, un mensaje de vida eterna. Amén.